Samuel, capítulo 22, versículo 20. Estamos allí todavía y hoy quiero hablar, y he titulado este mensaje, Hacete cargo. ¿Te dijeron alguna vez? Hacete cargo. Hoy es una frase que se usa mucho. Antes, en mi época, se usaba báncatela. Pero este título que he puesto, Hacete cargo, hay que ponerle un nombre. Hacete cargo, David. Porque estamos hablando de David. La semana pasada vimos en el versículo 19, Darío, si me lo podés poner, Primera de Samuel capítulo 22, versículo 19, que mucha gente murió, que todos los sacerdotes de esa ciudad donde David había ido, por su culpa, Saúl los manda a matar. Y también en la ciudad de Nob, hirió a filo de espada hombres como a mujeres, niños hasta los bebés, bueyes, asnos, ovejas, todo fue herido a filo de espada. Ahora sí vamos al versículo 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, el sacerdote, hijo de Otob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó a donde estaba David escondido en la cueva. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, a los niños, a las mujeres, y destruyó toda una ciudad. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel Doeg, el edomita, ese día que yo fui a pedir pan y la espada de Goliat al rey al sacerdote Ahimelech, él sabía que Doeg se lo iba a contar a Saúl. Y lea conmigo esta frase: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué dolor saber que por mi culpa murió un montón de gente! ¡Qué carga! ¿Cómo estaría su conciencia? ¿Cómo hacía para mirar a los ojos a ese muchacho que le tuvo que decir, por mi culpa, toda tu familia, escúcheme bien, tu papá, tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinos, tus hijos, tus nietitos, todo por mi culpa? Sabemos que a más responsabilidad, ¿no es cierto?, siempre hay más autoridad, o a más autoridad hay más responsabilidad. Hoy se le atribuye al presidente argentino Fernández, hasta el día de hoy, más de 40.000 muertes. Y la responsabilidad viene sobre él. Solamente que a él jamás lo vamos a escuchar decir, por mi culpa murieron 40.000 personas. Porque hoy por hoy todo el mundo se quiere lavar las manos de las responsabilidades. Todo el mundo no quiere afrontar, digamos, la responsabilidad de tener que pagar, de tener que reconocer, de tener que decir, mía culpa, fue culpa mía. Hay un problema laboral, te meto un juicio, te denuncio, te agarro, siempre la culpa es del otro. Hay una pelea matrimonial, un divorcio, es culpa tuya, culpa mía, culpa de aquel. Hay una guerra, no empezó él, empezó el otro, fue culpa de aquel. Y normalmente estamos desde Adán y desde Eva echándonos las culpas de los pecados al otro. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Eva fue, la mujer que me diste. Y Eva, ¿qué dijo? La serpiente que mandaste. Y la serpiente miró para todos lados y ligó toda la responsabilidad. Cuando vos pecás, cuando vos te mandás macanas, cuando por culpa nuestra, decisión nuestra mala, responsabilidades, errores, causamos daños a otros, daños económicos, daños familiares, daños de salud. Cuando por un choque, un accidente, le hacemos daño a una familia o se destruye un hogar, o alguien en este caso muere, ¿cómo podemos hacer para estar en pie, hermano? ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro? Mucha gente se deprime, otros desaparecen, otros niegan todo, otros se justifican. Hace poco en Argentina vivimos una época de dictadura militar, donde el poder militar tomó el poder y donde se comenzó una guerra civil entre terroristas, comunistas, grupos armados,
que cuando eso terminó, se le hizo y se le inició un juicio a todos los ex militares, ¿se acuerda? Videla, Galtieri, Macera. ¿Y qué pasó? Los metieron presos. Los acusaron de muerte, de genocidio. Los acusaron de matar gente inocente, de vender chicos. Pero estos militares jamás reconocieron su culpa, sino que dijeron que no aceptaban ser juzgados por un juicio así civil, sino que ellos tenían que ser juzgados por un juicio militar, de acuerdo a la función que daba. Y de una parte es lógico, y de otra parte también es lógico. Y de una parte es culpable, y de otra parte es culpable. Pero Dios, ¿qué piensa de esto? ¿Cómo puede ser que David haya podido hablar tan claramente con esa persona que dice, por mi culpa, yo fui que rompí eso, yo fui que el responsable? Si nos acordamos, acuérdese que David había mentido a Ahimelech. Le dijo, vengo de una misión secreta de Saúl, así que necesito pan y necesito un arma, y le dieron la espada. Y Ahimelech contento lo ayudó. Y David fue quien mintió, fue quien engañó. O sea que era culpable él. Pero él lo dice acá, parece como que lo dice muy pancho. Parece que lo dice, fue por mi culpa que toda tu familia, que todos tus hijos, tus nietos, fueron asesinados por mi culpa. Y yo quiero ver junto a usted algunas maneras en que nosotros en la vida vamos a tener que afrontar el hacernos cargo de las decisiones, de los errores, de los pecados, de los daños, del sufrimiento, que quizá a través de los años nosotros vamos a ser conscientes que provocamos. Quizá no querramos hablar, quizá no querramos contar, quizá no querramos mirar a los ojos, nos evadimos, nos escapamos. Pero llega algún momento que tenemos que confrontarnos. Y hay varias maneras de afrontar esta situación. Yo lo que me admiro es, si me da el versículo 23, Darío, no solo de cómo lo habla con este muchacho tan sinceramente, hermano, porque él le dice en la cara, fue mi culpa. No dice que le pide perdón, pero está implícito que él asume que fue su culpa y que en cierta manera, de esta manera, demuestra que está arrepentido. Quédate conmigo, le dice. No temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Conmigo estarás salvo. Yo voy a protegerte. Yo voy a darte de comer. Yo voy a darte casa y voy a darte ayuda. Y de alguna manera voy a tratar de retribuir el daño que te hice. Civilmente, legalmente y bíblicamente es así como se hace cuando uno causa un daño a otro. Va y le paga el daño. Aun cuando hay vidas en medio, tiene que pagar la muerte y la pérdida de alguien. Pero ¿y nosotros como creyentes qué vamos a hacer? Dice el Salmo 52, que narra este momento que David estaba viviendo. ¿Y cómo David lo vivió? Porque la entereza que tiene David para hablar acá y expresarse, decirle en la cara, perdón, fue mi culpa, pero yo me hago cargo, quédate acá, te voy a proteger, si es con mi vida necesaria, te voy a pagar, no te va a faltar nada. De alguna manera quiero enmendar el error y el pecado por mi mentira, porque estaba en un momento de depresión. Acuérdense que David había mentido también al rey de Gat, haciéndose el loco, luego miente a Ahimelech, o sea, él estaba en un mal momento. Y él no lo oculta, ni se justifica, no usa eso que muchas veces nosotros usamos, sino que él es así como es, hermanos. Y la Biblia no quiere esconder nada de los defectos de los hombres, porque vos y yo vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, y quizá en esos pecados no sea romper un vaso, no sea chocar el auto, quizás sean pecados donde dañes a otras personas, y Dios quiera que nunca te pase algo como esto. Pero muchas veces la responsabilidad, cuando es grande, también las situaciones y los daños son mucho más grandes. Una cosa es andar en bicicleta yo solo, otra cosa es manejar un tren o un micro, irresponsablemente.
Una cosa es dirigir mi empresa, mi negocio, otra cosa es dirigir la nación. Mis decisiones pueden traer muchas quiebras, mucho daño, mucha enfermedad. Entonces, no puedo estar por la vida viviendo como si nada. Hay que hacerse cargo de los pecados y de los daños que uno realiza. Lo vemos en David, la Biblia lo enseña en todo el Antiguo Testamento y también lo enseña en el Nuevo Testamento. Que el hombre que pecare va a tener que hacerse cargo y morirá. O sea, todo lo que se siembra se cosecha. Si uno mata a un buey, dice, tiene que darle al otro 5 bueyes. Eso está en la Biblia. La ley del resarcimiento, la ley del te pago, te devuelvo el daño que cometí. Pero hoy nosotros podemos encontrarnos con actitudes peligrosas, no cristianas, desde el punto de vista de decir, bueno, no me importa, al punto de vista de hacer como Judas, que se ahorcó, se pegó un tiro, digamos. Se ahorcó porque hizo algo que causó mucho daño, la muerte y la entrega a la cruz de Jesucristo. Por eso él se ahorcó. No supo superar el daño que él había provocado. Y él termina tirando esa plata y diciendo, yo he entregado sangre inocente. Yo hice que lo vayan a crucificar. Y ya no había manera de cambiar la historia. El Salmo 52, versículo 1, cuenta que fue el momento cuando Doeg edomita dio cuenta a Saúl. Y dice, David ha venido a casa de Imelec. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Le dice a este hombre en el Salmo. La misericordia de Dios es continua. Vamos a leerlo todo. Agravios maquina tu lengua, Doeg. Como navaja afilada hace daño. Estás contando algo que va a causar mucho daño. Estás traicionando, te estás poniendo del lado del enemigo. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa tu lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, Doeg. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y David decía, te voy a agarrar y te voy a matar, pero no, él confiaba en la justicia de Dios. Que el daño que hizo Doeg, que fue principal responsable de la muerte, de todo, pero David no quiso lavarse las manos. David no dijo, no, fue Doeg, ¿qué me venís a echar la culpa? No, David dice, sí, fue mi culpa también. Doeg fue el que los entregó y Saúl fue el que los ejecutó por orden. Versículo 6. Verán los justos, dice, y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en las multitudes de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, Doeg. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David, en medio de esta situación, él decía, yo estoy como árbol plantado junto a las corrientes de agua, como olivo verde en la casa de Dios. Pero David, si habías mentido, te habías hecho el loco, por tu culpa murió un montón de gente, ¿cómo podés llegar a decir que estás bien con Dios? ¿Cómo puede ser que yo, habiendo hecho mucho daño, ahora pueda estar tan tranquilo en mi conciencia? ¿Cómo puede ser que una mujer que hizo 3 abortos, que se separó un montón de veces, que robó, que estafó, un hombre que mató, que robó, que estafó, ahora lo podemos ver tranquilo diciendo, yo estoy en la presencia de Dios en paz? ¿Cómo puede ser alguien que quizás, un terrorista, un subversivo, un genocida, pueda llegar a decir, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios? ¿Cuánta gente querría sentirse así? ¿Cuántos cristianos querrían poder decir así, pero no lo pueden decir? Porque se sienten aún en culpa de lo que hicieron. Se sienten que Dios no los ha perdonado. Se sienten que el daño que han causado ha sido culpa de uno.
y no logran superarlo. David logró superarlo. David logró superarlo, no hizo psicología, no tuvo un coaching, no tuvo un mentor. Él dice que confiaba en la misericordia de Dios. Y según los otros salmos, el Salmo 51, él cuenta que se humilló y se arrepintió de todos sus pecados. Y recibió el perdón y el alivio. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas causado el daño más grande que hayas podido causar, aunque nadie conozca tu pecado, y Dios y vos lo saben, aunque nadie sabe que fuiste vos el que robó, fuiste vos el que rompió, fuiste vos el que hizo desaparecer esa joya, fuiste vos el culpable de que esa persona se accidente, pero nadie lo sabe, y no podemos vivir en paz. Nuestra conciencia la culpa nos está carcomiendo. Pero David, quien había mentido, quien por su culpa había muerto todos los sacerdotes, los niños, las mujeres, fue quemada una ciudad, podía llegar a hablar de esta manera. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y hermanos, este mensaje es para que podamos sentirnos como David, aunque nuestro pasado haya sido oscuro, aunque nuestros pecados eran rojos como el carmesí, aunque hubiésemos vivido en las tinieblas e hubiésemos causado más muertes que David produjo, más daño del que David haya producido, Dios quiere que nosotros podamos confiar en su misericordia eternamente y para siempre. No por un día y que dentro de una semana otra vez empieza a taladrarte la cabeza lo que hiciste por tu culpa. No hablaste, no saludaste, no pediste perdón. Por tu culpa se perdió esto, se arruinó, quebró. Por tu culpa murieron, por tu culpa. Y le puedo asegurar que hay gente que termina muriéndose, que se suicidan, que viven con remordimiento y con culpa. Y que no es lo que Dios quiere. Aunque hayas robado, mentido, aunque hayas abortado, aunque hayas hecho el daño más grande que se puede imaginar, David, que lo había causado, dice que él confiaba eternamente y para siempre. Todos los días él decía, confío en la misericordia de Dios, que Dios me ha perdonado, que por mi culpa tuve que mentir o mentí y murió mucha gente. Todos los días que se levantaba David, daba gracias a Dios por su misericordia, que su pecado había sido cubierto y olvidado y tirado en el fondo del mar. ¿Cuántos lo creen? Que cuando Dios perdona, perdona eternamente y para siempre. Y eso es lo que le permitía a David poder decirle a ese muchacho, fue mi culpa. Fue mi culpa la muerte de todos tus seres queridos, pero yo me voy a hacer responsable de vos. Yo voy a seguir adelante. De alguna manera voy a vengar esto. Pero interiormente Dios me ha perdonado. E interiormente sé que tengo posibilidades de seguir y tener un destino como Dios lo había preparado. Dice este pasaje en el Salmo 9, en el Salmo 52, versículo 9. Vamos, Pupi. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Para siempre. Tenemos que alabarlo a Dios para siempre, porque Él te perdonó para siempre. No te perdonó por una semana. No te perdonó por un mes. No te perdonó porque te portaste bien. Él te perdonó para siempre. Aunque te portes mal, aunque te vengan los recuerdos a la cabeza, aunque venga alguien y te diga por tu culpa, Dios te perdonó. David, cada vez que lo veía a este joven que se quedó a vivir con él, y fue un gran amigo, un gran siervo de David, ese muchacho, y cada vez que lo veía, yo me imagino a David, que decía, ¿quién es ese muchacho? Es el hijo del sacerdote que me ayudó y que por haberme ayudado y yo mentido, lo matara. Pero ¿se puede hablar de algo así sin sentir dolor y culpa? Es decir, ¿ves esa marca ahí? Esa marca es mía cuando estaba borracho y le pegué una piña a la puerta y la agujereé. Pero Dios me perdonó, mi esposa me perdonó,
mis hijos me perdonaron. Podemos ver las marcas, podemos, gente que viene y nos apunta, y poder decir, pero yo confío eternamente en la gracia de Dios y lo alabaré para siempre porque lo hizo así. Y eso es lo que sí Dios quiere, hermano. No tenés que escaparte a ningún lado, no tenés que esconderte de nadie, simplemente hay que hacerse cargo y saber que Dios nos ha perdonado y que su misericordia es eternamente y para siempre, y que debemos alabarlo para siempre, porque su perdón también es para siempre. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Y es. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Ah, no, ya está, este es otro. Y este salmo habla de ese momento en que David se sentía de esa manera. Por eso él estaba enojado con Doeg, pero estaba confiado en la misericordia de Dios y estaba libre de toda culpa de la cual lo quería atormentar y destruir. David dice en 1 Samuel capítulo 22, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. ¿Qué significa esto? Esto significa hacerse cargo. Eso significa yo le robé, Señor, yo fui el que le robé. Yo fui el que le choqué el auto cuando era de noche y nadie me vio, pero vengo a tocarle el timbre porque no tengo plata, pero yo se lo voy a pagar. Yo fui el que causó ese golpe, ese daño. Yo fui el que manejaba borracho. Yo fui, tengo que pagar. Normalmente buscamos abogados para que mientan y nos liberen de toda culpa, pero delante de Dios no vamos a poder ser librados de toda culpa. Dios todo lo sabe. Y Dios quiere que nos hagamos cargo y que confiemos en Él y que paguemos lo que debemos. Cuando Él dice, yo he ocasionado la muerte de todos, Él ya estaba libre, Él ya se había arrepentido. Él ya había pedido perdón a Dios por todas las mentiras. Él podría haber dicho, no, a mí no me venga a echar las culpas, yo no hice nada, el que lo mató fue Doeg y el que lo mandó fue Saúl. Pero no, David agarra y se hace cargo. Dice, no, pero fue porque yo le mentí. Porque si yo le hubiera dicho a Ahimelech que venía escapando de Saúl, quizá el sacerdote no me daba ni pan, no me daba la espada, no oraba por mí, me denunciaba a Saúl y él salvaba su vida, la de los sacerdotes y la de su familia. El valor de David, aunque uno vea que él era un hombre pecador, es que él tenía un corazón íntegro más allá de su humanidad y él reconoce y se hace cargo. Cuando llega el momento, él se hace cargo. Una de las maneras con las cuales nosotros los creyentes podemos enfrentar la culpa de nuestros pecados y de nuestros errores es negándolo. Es diciendo, yo no era mi intención, yo no lo hice. Aún ocultándolo. Aún cuando te apuntan diciendo, no, yo no fui. Y esto aparece muchas veces en la Biblia. La naturaleza del hombre es protegerse. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué hizo? Se escondió. La negación del pecado es el primer mecanismo de defensa que nosotros usamos para negar la responsabilidad de mi pecado. ¿Qué es decir? No, yo no fui. Eso es lo primero que aprenden los chicos. ¿Quién se robó el caramelo acá? ¿Fuiste vos? Y tiene todo el caramelo rojo acá en la cara. Lo primero es negar, por miedo, por pánico, para ver si zafa, por vergüenza, llámelo como quiera, pero lo primero que hay es negar de que yo haya hecho algo. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos también y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia.
Esta versión, Reina Valera, dice, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es muy conocido, vamos al 10 también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que niega que ha pecado, está negando a Dios. Está diciendo, Dios es mentiroso. Porque la Biblia dice que todos pecamos. Todos podemos pecar. Todos pecamos, de omisión, voluntariamente, por ignorancia. Por eso no podemos negar que hemos hecho daño, aún sin saberlo y sin querer. Y que antes de andar negando y defendiéndonos, tenemos que pensar, bueno, te escucho, decime. Quiero saber, para andar en luz. Y si en algo yo he pecado, bueno, yo lo confieso. Y sé que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para librarnos de toda nuestra maldad. Pastor, ¿pero qué? ¿Hay que ir al cura a confesarnos? ¿Hay que publicarlo en el diario? ¿Hay que confesarlo acá públicamente? No. La Biblia dice que hay que confesar nuestros pecados a Dios. Pero si hemos causado daño a alguien, hay que también pedir perdón a la persona. Yo no puedo decir, no, ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero a mí me causaste daño. A mí me mentiste, a mí me estafaste, a mí me robaste, a mí me chocaste. No, pero yo ya arreglé con Dios. El hecho de confesar a Dios es hablar de nuestros pecados personales, ocultos, los que yo sé. Pero si ha habido algo que ha causado daño a otro, Señor, yo le robé, perdón, estoy arrepentido, acá está el dinero. Yo le choqué, sí, era de noche, nadie me vio, no iba a venir, pero soy cristiano, así que apenas salía el sol, yo iba a venir a avisarle. Y voy a ver cómo se lo pago, pero quédese tranquilo. Confesar a Dios, pero también hacernos cargo de las consecuencias y repararlas. El negar a Dios es negar nuestro pecado. Negar nuestro pecado es negar a Dios. Es como ser ateos. Es querer negar de que nosotros hacemos daño y podemos hacer daño. Pero si lo hacemos, tenemos esta salida que tuvo David. Confesó su pecado, Salmo 51. Dice que me humillé delante de ti. Dice que confié en la misericordia de Dios eternamente y Dios me perdonó. Y con ese perdón, él pudo hacerle frente a ese triste momento. Pastor, yo hice algo muy secreto. No lo saben mis padres, no lo saben mis hermanos, no lo saben nadie. Bueno, pero Dios lo sabe. Tenés que confesarle a Él. Y tenés que dejar de andar con culpa. Porque vos no estás negando que lo hiciste. Vos vas delante de Dios y lo haces. Y pedís perdón. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero no confesarlo es negarlo. Y eso te trae destrucción. Eso no te deja ser un árbol plantado en la presencia de Dios. Por eso te sentís que Dios no te perdonó. Por eso te cuesta servir a Dios. Por eso muchos dejan de venir a la iglesia. Por eso muchos se enferman, no pueden mirarte a los ojos. Porque están con miedo y con culpa porque jamás pidieron perdón o recibieron el perdón. Podemos convertirnos en ateos, creyentes ateos, si nosotros negamos el pecado. Y decir, no, yo no peco, yo no le hago mal a nadie. No, no es mi culpa, son los demás. Fue sin querer, lo que importa es... Podemos negar el pecado y volvernos ateos, porque la Biblia dice, el que dice que no peca, miente, porque todos pecamos. Hay algunas doctrinas que pueden llevarnos también a negar el pecado. Por ejemplo, el hedonismo. El hedonismo es, yo hago para salvarme el pellejo. ¿Qué querés que diga? ¿Que diga la verdad? Podría haber dicho David. ¿Qué querías? ¿Que me maten? No. Yo me tenía que salvar. Yo hice lo que estaba correcto.
Eso es el hedoísmo o el egoísmo, llámelo como quiera. El liberalismo niega el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el hombre. Estima lícito pensar y obrar como si Dios no existiese. ¿Qué es malo o bueno? Si yo no hice nada, yo hice lo que tenía que hacer y lo que sentía en mi corazón. Yo soy libre, ¿quién me va a condenar? No, pero está mal, ¿quién dice que está mal? El ser libre, no tener moral, tener una cultura anómica, anomia, sin ni bueno ni malo. Son personas que van por la vida haciendo lo que se le da la gana y no se le mueve una pestaña. Otro modo de pensar es el determinismo. El decir, bueno, el destino lo quiso así. Estaba todo preparado. Yo tenía el gatillo ahí, tiré. Algo, una energía lo quiso así. Hay gente que piensa así, no se hace cargo. Algo me dijo, hacelo. El destino, la luz, la energía, el más allá. Pueden ser modos de pensar equivocados que nos llevan a negar el error y el pecado que cometimos, pero no te libra de la culpa, del remordimiento, del cargo de conciencia. No te libra de sentir continuamente que estás lejos de Dios, porque aún no lo has reconocido delante de Dios. Y podemos llegar a terminar como Judas, ahorcados, porque no tenemos perdón, no logramos perdonarnos. Otro modo de negar el pecado es justificarlo. Es como decir, bueno, yo te pego porque te quiero. Sí, pero le estás pegando a tu mujer, a tus hijos. No, pero lo hago porque los quiero. Es negar algo que está mal justificándolo con esa idea moral. No, pero en el fondo yo los quiero. No, hacete cargo, lo golpeaste mal, no está bien. Yo robo a los ricos para darle a los pobres. Flaco, eso es robar, tenés que ir en cana. No, yo soy Robin Hood, el gauchito Gil. Otra manera también es usar eufemismos. Ante la maldad, ante el pecado, yo en vez de decir, forniqué, ¿no es cierto?, que es un pecado que dice la Biblia, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, dije, no, hicimos el amor porque nos amamos, porque Dios es amor. Flaco, eso es pecado, se llama fornicación, a Dios no le agrada y tienes que pedirle perdón a Dios. Eufemismos es darle, en vez de decir pecado, a un error. En vez de decir robaste, tomé prestado por un tiempo. En vez de decir chusmeaste, no, estaba informando. Es tratar con las palabras de mostrar que algo no es tan grave, entonces no me hago cargo. Porque en realidad, no exageré, fue 80.000 pesos que me llevé, ¿qué es eso? Si total es la junta, por mes junta 4 o 5 millones. Eufemismos, desplazamientos. Es creer que algo no está mal porque alguien me lo manda a hacer. Por ejemplo, la ley del aborto. Supónganse que la ley del aborto se aplica, se acepta. Entonces yo como médico cristiano digo, bueno, yo sé que matar está mal, pero es una ley y las leyes hay que respetarlas, no hay que rebelarse a las autoridades. Que se hagan cargo ellos. Yo hago porque me dicen, pará, vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Bueno, me dijeron que agarre eso. Sí, pero vos podías decir que no. Ni delante de la ley, ni delante de Dios, ni delante nuestro. Podemos creer que esto puede funcionar. Otra manera de pensar es la manera de decir que se llama difusión, de decir, todos lo hacen, no venga a hacer lío. ¿Qué me venís a hacer sentir mal? Dice, si todos dicen mentiras, todos roban, todos se copian. No, está mal. Delante de Dios te sentís mal, hay algo que te separa. Por más que no lo reconozcas, estás negando algo. Querés tapar el sol con un dedo. ¿Vio que estuvo el eclipse? Con un dedo no se tapa el sol. Por eso viene continuamente a tu mente, viene a tu emoción, a tu corazón. Viene el miedo, viene la vergüenza.
No podés hablar como David, mirando a los ojos, diciéndole, fue mi culpa, yo me hago cargo. Ni siquiera David dijo, pero fue Saúl y fue Doeg. No, dijo, fue mi culpa. Venite conmigo, yo te voy a bancar y te voy a mantener todo lo que sea necesario. Porque tenemos que hacernos cargo, negando no vamos a lograr nada. Otra manera también de negar el pecado es una comparación arbitraria, es un mecanismo que se hace en paralelo con los peores actos posibles y la conducta que la persona asume. Decir, bueno, no exageres. Pará, no es para tanto. Es tratar de achicar, es tratar de decir, bueno, no me vengas a hacer sentir mal porque hay gente peor que yo. Y vos me venís a... Eso también es una manera de negar mi pecado. Porque acá el tema es mi pecado. David solucionó su pecado. David pudo caminar con la cabeza en alto porque solucionó su pecado. Y por último, la deshumanización. Es tratar a los demás de una manera inferior. Decir, bueno, dejá, si son ignorantes. Dejá, sacale esto, robale lo otro. Son ricos, son gorilas, son comunistas, son villeros, son ricos, son burgueses, son africanos, son negros, son judíos. Y todo eso hace que nosotros no veamos eso como malo. Se lo merecía para que aprenda. Yo me tengo que hacer cargo de mi pecado. La justicia pertenece al Señor. Pero David no dijo, bueno, que se la banquen. ¿Quién los manda a tener que ir y hablar? Hubieran negado todo, hubieran mentido como yo mentí. Dice, ahora que se la banquen por, disculpe la palabra, por salame. Es deshumanizar, es no poner a la otra persona en la altura. Es no reconocer, sí, le hice un daño, engañé a esta gente, por mi culpa murieron. Pero nosotros, hermanos, ahora que estamos en Cristo, sabemos que negar el pecado nos va a traer distanciamiento de Dios. Porque hasta que no confesemos delante de Dios nuestro pecado, no vamos a tener paz con Dios. Dios no está intentando humillarte, Dios no está intentando que todo el mundo se entere de las cosas que hiciste, de las cosas que pensaste, de las cosas que sentís, porque los pecados no son cosas que se hacen, son cosas también que no se hacen. Si te pidieron ayuda y no la diste, también puede ser un pecado. Puede ser una palabra, una mirada, puede ser un sentimiento. Hace unos días me decía, una señora me decía, pastor, me siento mal porque le deseé la muerte a alguien. Ya sabía que era el marido, habían peleado. Y estoy mal, bueno, más pida perdón. ¿Sabe las veces que cuando nos discutimos con los maridos, las esposas, tenemos algún pensamiento ahí raro? Pueden ser sentimientos, pueden ser palabras, pueden ser hechos. Pero Dios te está esperando Él. Y si en algún momento viene alguien y te dice, vos a mí me robaste, sí. Vos a mí me engañaste, sí. De hacernos cargo. Porque estoy bien delante de Dios. Y puedo estar bien delante tuyo y pedirte perdón. Y decirte, sí, te lo voy a devolver. Sí, te voy a pagar. Sí, me hago cargo. Es increíble cómo David, ante este mal que logró, causó mucho daño. Pudo enfrentar al propio hijo del sacerdote que lo ayudó a decirle, yo fui quien causé la muerte de todas esas personas. Quédate acá, yo te voy a cuidar si vos me dejás, te voy a resarcir todo. Y David estaba en una etapa de libertad que estaba creciendo ahora como rey, como hombre importante, donde consultaba a Dios y Dios le hablaba nuevamente y donde encontró nuevamente la comunión con Dios. Luego que quiso venderse al enemigo, luego que andaba como loco endemoniado, babeándose y escribiendo las puertas, luego que mintió a medio mundo, se dio cuenta que tenía que estar en paz con Dios. No llego a hablar acerca de la culpa, no llego a hablar acerca de la racionalización, no llego a hablar acerca de
las consecuencias, cómo se pagan, vamos a seguir el fin de semana, pero sí llegué a esto, de que Dios nos ama y su misericordia es para siempre, y que Él no quiere que estemos con ese martillo en la cabeza que cada 2 o 3 meses viene y nos hace recordar lo que hemos hecho. Dios quiere liberarnos. Sus misericordias son para siempre. Y alabarlo a Dios para siempre porque es así. Hay un pasaje, a ver si lo encuentro, de Isaías, donde creo que es Isaías capítulo 1, versículo 18. Y con eso termino. Pongámonos de pie. Dice así: venid luego, dice el Señor, y hagamos cuentas, estemos a cuenta. ¿Yo cuentas con Dios? Sí, la única cuenta que tenemos que pagar con Dios son nuestros pecados. Dice, vení, quiero arreglar las cuentas. Claro, la paga del pecado es la muerte, arreglar las cuentas con Dios es que te mate. Pero le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Si tus pecados fueran como la grana, rojo oscuro, color sangre, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Qué te parece? ¿Querés que arreglemos eso? ¿Estás arrepentido o arrepentida? Sí. Entonces, a partir de hoy, tus pecados quedan borrados y quedan echados al fondo de la mar. Y eso es lo que el Señor quiere, que vos puedas confiar en su misericordia. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Quizá mientras hablábamos, venía a tu mente y a tu memoria errores, pecados, fallas, mentiras. Y en tu corazón venía esa amargura de saber que no has sido bueno y que eso te está persiguiendo. Y que has querido resolver muchas veces y no sabes. Pero Dios tiene la solución. Si confesares tus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarte, para limpiarte y para librarte. E Isaías 1:18 dice, vení, arreglemos y yo no te voy a matar, pero vení a arreglar, confesame y yo te lo perdono. Pero es muy oscuro, es muy negro, es muy malo, se entera mi papá y mi mamá me matan, se enteran mis amigos, se entera mi esposo, mi esposa. Vos vení acá, vos tenés que arreglar conmigo porque a mí me fallaste. Si fueren negros, si fueren rojos, blanco como la lana, blanco como la nieve. Cerrá tus ojos ahí donde estás y decile al Señor, Señor, yo he mentido, yo he engañado, yo he robado, yo me he copiado, he engañado a papá, mamá, he engañado a mis amigos, mis amigas, a mis maestros. Yo me he llevado cosas que no me tenía que llevar, yo he visto cosas que no tenía que ver, yo he dicho cosas que no tenía que decir, yo he omitido cosas que tenía que hacer, que tenía que decir, yo he dejado en banda a mucha gente, yo no defendí, yo no cuidé. Todo eso, decíselo al Señor, vos allí, en tu corazón. Él simplemente quiere que lo confieses a Él. Si confesares tus pecados, solamente reconocelo. Decís, sí, Señor, yo sé que está mal. ¿De qué me sirve seguir negándolo si yo en el fondo sé que estuve mal? Perdóname, Señor. Pídele perdón a Dios. Pídele su misericordia para siempre, todos los días. Pídele su favor. Y cada día alábale, porque Él borra tus rebeliones, borra tus pecados, blancos como la lana, blancos como la nieve, aunque sean negros y rojos como el carmesí, hoy el Señor te perdona. No importa lo que hayas hecho, Dios quiere perdonarte si tú crees que su misericordia es eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados confesados. Aún perdonas nuestros pecados que ni siquiera sabemos que los hemos hecho
que hemos causado daño y no lo sabemos. Aún perdonas nuestros pecados que ni nos acordamos, pero que tú lo sabes. Perdonas nuestros pecados, Señor, de omisión, de cosas que tendríamos que haber hecho y no hicimos, que no nos dimos cuenta. Tú perdonas todos nuestros pecados. Tú deshaces como a nubes nuestras rebeliones. Tú emblanqueces nuestra vida y nuestra conciencia. Y te llevas, Señor, la culpa que martilla todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, desde hace mucho tiempo. Pero a partir de hoy, Señor, a partir de hoy comenzamos a caminar como David, mirando a los ojos y sabiendo que tu misericordia es para siempre. Señor, yo te pido que la obra de tu Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, esté actuando ahora sobre niños, jóvenes, adultos, mayores, borrando los pecados, borrando la culpa, borrando el rencor, la amargura, los malos sentimientos, los malos pensamientos, los malos gestos, todo lo que a ti no te agrada, porque no hay justo ni tan solo uno, no hay inocente, todos hemos pecado. Si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso y no queremos negar a Dios, no queremos negar. Espíritu Santo, sin ti nada somos, tú eres quien nos muestra toda verdad, tú eres quien nos santifica, tú eres quien nos ayuda, tú eres quien aplica, Señor, la sangre de Jesucristo, su obra redentora, el perdón restaurador, la fe, Señor, en esa misericordia, que a partir de hoy, Señor, niños, niñas, chicos, chicas, hombres, mujeres, abuelos y abuelas, puedan ser libres de toda culpa, de toda negación del pecado. Escudriñanos, Señor, examínanos, Señor. Disipa como a nubes nuestras rebeliones. Gracias, Jesús. Gracias. Y a todas las personas que están ahí mirando, escuchando, también que esta palabra esté obrando, que puedas cerrar tus ojos allí donde estés, en el auto, en tu casa, en el trabajo, y poder descansar en el amor de Dios, que te dice: ven y hagamos cuentas. Ven y hagamos cuentas. Si tus pecados fueren los peores, yo los puedo emblanquecer. Yo puedo librarte de ese remordimiento y de esa culpa, de esa vergüenza, de ese dolor. Yo puedo hacerte un hombre y una mujer libre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, son eternamente y para siempre. Adoremos al Señor con esta canción. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia.
gracias, Señor, porque tenemos comunión contigo, con nuestros hermanos, cuando tú nos limpias de todos nuestros pecados y podemos abrazar ese perdón y esa gracia, Señor, de la cual no somos merecedores, ni podemos comprar, ni podemos esforzarnos, sino que nos das el perdón gratuitamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias, Señor, redimidos, perdonados, liberados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Aquí vamos a ir terminando, hermanos. Queremos saludarle, invitarle el sábado a las 20 horas. Aquí en nuestra iglesia vamos a tener el culto antes de Navidad y el domingo a las 10 de la mañana. También puede escribirnos a este número de WhatsApp. Estamos juntando ropa, comida, juguetes, regalos para poder mandar a las familias necesitadas del norte argentino. Y también si usted quiere oración, o usted quiere visitar, o usted quiere donar, quiere ofrendar, quiere sembrar, también escríbanos a este número de WhatsApp 11 68 26 9229. Vamos a estar comunicándonos, si es necesario, acercándonos. Yo trato de no visitar a nadie que no me invite, pero si me invita, nos acercamos de una manera lo más cuidadosa posible. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas de la iglesia, a todos los que nos están viendo y escuchando, y lo esperamos el próximo sábado. Dios lo bendiga grandemente.